Saludos a todos. Yo soy el licenciado Carlos de Morales, su abogado de la verdad, pastor de la iglesia Casado en Vega Baja. Y en este video vamos a culminar con mi veredicto sobre el caso Verdejo y respuesta a la pregunta, ¿se le hizo justicia a Verdejo? Así es que sin más preámbulos, vamos a mi veredicto. Vamos a ir ahora a los por cuántos y luego vamos a ir a los por tantos. Número 1. Por cuanto a Félix Verdejo le cobija la presunción de inocencia y el derecho a permanecer en silencio, y que dicho silencio no puede ser nunca interpretado como un reconocimiento implícito de que no tenía una defensa de coartada. Número 2. Por cuanto la investigación que hizo el Estado fue una limitada casi exclusivamente a Félix Verdejo y nunca se investigó cabalmente a ninguna otra persona de interés. Número 3. Por cuanto el Estado basó su teoría fáctica en Luis Cádiz, en el testimonio de Luis Cádiz, asesino confeso de Keishla, testigo que admitió haber mentido a los fiscales y al gran jurado, testigo que indicó haber recibido instrucciones del licenciado Prado de mentir y echarle la culpa a Félix Verdejo, testigo usuario de drogas, es decir, un testigo mendaz. Un testigo mendaz que nunca debió recibir credibilidad de parte de los fiscales ni de los investigadores en este caso. Número 4. Por cuanto el Estado nunca investigó los teléfonos celulares de todas las personas de interés en este caso, ni investigó teléfonos celulares desaparecidos, según surgió en la prueba, incluyendo localizaciones, llamadas y mensajes de texto. Número 5. Por cuanto la evidencia de geolocalización, conocida como la triangulación de los teléfonos celulares, es inexacta, y considerando la inexistencia de investigación de dónde se localizaban dichos celulares antes y después de los eventos de los hechos del asesinato, y considerando que esas localizaciones no son concluyentes sobre la localización de ninguna persona, incluyendo al acusado Félix Verdejo. Número 6 o sexto. Por cuanto los videos mostrados ni por lejos logran identificar a Félix Verdejo cerca de la escena del puente. Por el contrario, parecen identificar a Luis Cádiz o posiblemente a su hermano Ricardo, tan mendaz como el propio Luis Cádiz. Séptimo, por cuanto la única pieza de evidencia que podría haber ubicado a Félix Verdejo en la escena del crimen era el testimonio de Luis Cádiz, es decir, la columna vertebral, la piedra angular de toda la acusación del Ministerio Fiscal y su teoría fáctica. Esa fue la endeble alfajía apolillada y resquebrajada. Esa fue la columna de 4 pulgadas hecha sin varillas. Esa es la arena del mar,
de la cual habla el maestro en la parábola. En eso fue que se basó el ministerio fiscal. Ese es el fundamento de las acusaciones del ministerio fiscal. Esa es la evidencia para inculpar a Félix Verdejo, el testimonio de Luis Cádiz. Octavo, por cuanto la evidencia demostró que Verdejo amaba a aquel bebé suyo que iba a nacer de aquella otra joven. Por cuanto, noveno, por cuanto la evidencia demostró que Verdejo no era un joven violento con ninguna mujer. Décimo, por cuanto el fiscal no presentó ninguna evidencia que demostrara en qué forma se perjudicaba la carrera boxística de Félix Verdejo si Keishla se convertía en madre de su bebé. Onceavo, por cuanto el fiscal nunca presentó evidencia científica de que esa criatura en el vientre de Keishla fuera hijo de Verdejo. Incluso eso es un por cuanto. Número 12 o doceavo o duodécimo. Por cuanto el fiscal no pudo construir o demostrar que Félix Verdejo tuviera alguna motivación real para matar a Keishla, es decir, el ministerio fiscal no pudo establecer un móvil creíble para este asesinato de parte de Félix Verdejo. Número 13. El proceso de la selección del jurado fue fatalmente envenenado por un virus mortal llamado la prensa de Puerto Rico. Y unos cuantos, por no decir casi todos los analistas de los medios, quienes desde el día 1 comenzaron una campaña despiadada para asesinar la reputación de Félix Verdejo y para asesinar la presunción de inocencia de Félix Verdejo. Dañaron su reputación. Fueron como un pelotón de fusilamiento. Allá quedó muerta la presunción de inocencia ante los potenciales jurados. Por cuanto no se encontró ninguna evidencia de ningún acto violento o que Keishla hubiese estado en la guagua negra Dodge Durango de Félix Verdejo. Cero evidencia de cabellos, de sangre, de ADN, en lo que era esencialmente la escena del delito, porque la escena del delito era la guagua, la Dodge Durango. Esa era la escena del delito, y sobre la escena del delito el ministerio fiscal no presentó ninguna evidencia científica. Nada se presentó. La guagua nunca fue lavada. Distinto al caso del niño Lorenzo, recordarán. Como les dije en videos previos, que por mor de una directriz de una de las fiscales, una de las primeras fiscales que fue a la escena, autorizó a los familiares del niñito Lorenzo a limpiar la escena. Y salieron despavoridos a limpiar la escena, botaron el matre y aquella escena quedó totalmente mutilada. En este caso, no se presentó ninguna evidencia científica de
la escena del crimen. Porque en la teoría del ministerio fiscal, el crimen ocurrió esencialmente en la guagua de Félix Verdejo. Por cuanto no había ninguna evidencia real de carjacking, que era el delito que le daba jurisdicción federal. Por cuanto el juez actuó de forma manifiesta a favor del ministerio fiscal al negar el traslado del caso, un caso que tenía que ser trasladado ante la obvia contaminación inmensa que había sufrido cualquier jurado potencial para juzgar de manera imparcial este caso. Por cuanto el juez impidió el testimonio del licenciado Prado en violación a los derechos constitucionales que cobijan a Félix Verdejo, que tenía y tiene el derecho a presentar testigos, entre otros derechos, considerando que la defensa hubiera podido, con ese testimonio, presentar ante el jurado no tan solamente impugnación adicional al testimonio mendaz de Luis Cádiz, sino también a conocer la verdad de los detalles de la famosa reunión de los 4 caballos. Entiendan la metáfora con el licenciado Prado. Por cuanto el juez presionó innecesariamente al jurado para que emitiera un veredicto, aun considerando que el juez nunca acuarteló ni secuestró a ese jurado para limitar en algo la influencia nefasta que ya habían tenido todos esos jurados en 2 años, y en adición la influencia de lo que estaban hablando según iba corriendo el caso. Nada hizo el juez para limitar la influencia indebida de los medios en este jurado contaminado. Por tanto, yo, el licenciado Carlos de Morales, abogado de la verdad, en mi calidad de jurista, pero sobre todo de ciudadano, con el derecho a expresar mi juicio y mis opiniones en este caso, yo proclamo y digo, número 1, por tanto, la prensa y los analistas en términos generales, y al que le caiga el sayo que se lo ponga, yo proclamo que son culpables de haber asesinado la reputación de Félix Verdejo y la presunción de inocencia de Félix Verdejo. También son culpables de haber contaminado al pueblo y al jurado con el virus del prejuicio que afectó fatalmente a esas personas a poder emitir un veredicto justo e imparcial. Número 2, por tanto, el ministerio fiscal es culpable por negligencia crasa en el cumplimiento del deber, por haber basado su determinación de acusar a Verdejo, basar esa determinación en evidencias de pacotilla, por no haber investigado más profundamente este caso. Son culpables de la injusticia de que a Ricardo Cádiz solamente le hubiesen dado 3 años en probatoria cuando él participó en este caso y le dieron una probatoria por delitos fantasmas. Número 3. Por tanto, yo proclamo que el juez es culpable
de haber violado los derechos constitucionales de Verdejo a presentar una defensa adecuada y del error de no secuestrar al jurado cuando debió hacerlo. Y también es culpable de permitir que hubiese en este juicio prueba de carácter contra Félix Verdejo cuando era una prueba totalmente inadmisible. Sí, también el juez falló, y lo digo con todo el respeto que como abogado y jurista le debo a la figura del tribunal, a la figura del juez, porque yo comprendo mi deber ético. Yo comprendo los cánones de ética, pero esos cánones de ética no me pueden a mí impedir yo hacer este planteamiento de que yo entiendo que el juez erró. Todos somos humanos, todos erramos, todos fallamos, y yo tengo derecho, y lo hago con el mayor de los respetos, a hacer este señalamiento de error. ¿Cuál es mi veredicto del caso Verdejo? Para responder esta pregunta voy a utilizar un formato de proclama. Hago esta proclama de forma pública para hacer constar que no pocos boricuas, no pocos puertorriqueños, tenemos un convencimiento jurídico y moral. Yo tengo un convencimiento jurídico y moral de que el joven Félix, a la luz de los derechos sustantivos y procesales que tiene, y sobre todo sus derechos constitucionales que le cobijan, debe ser sujeto como mínimo a un nuevo juicio, o como más a una absolución de todos los cargos de los cuales fue acusado por un fiscal anglosajón, por un tribunal que incluso utilizó un idioma que es extraño al idioma del acusado. Por tanto, Félix Verdejo tiene que ser declarado no culpable, not guilty, not guilty. ¿Y por qué lo escribí en inglés en el inicio, verdad? En el thumbnail de este video. Porque este caso se llevó en inglés. Y cuando el jurado leyó el veredicto, lo leyó en inglés. Sí. Félix Verdejo es una persona, un acusado no culpable. Pues nunca hubo prueba más allá de duda razonable de las siguientes cosas. No hubo prueba razonable de que tuviera una motivación real para asesinar a Keishla. No hubo prueba más allá de duda razonable de que hubiera conspirado para asesinar a Keishla. No hubo evidencia más allá de duda razonable de que tuviera un carácter violento o que fuera un abusador de mujeres. No hubo evidencia más allá de dudas razonables de que fuera un vendedor de droga. Aunque bien que eso era una prueba fatula, eso era una prueba de carácter que era inadmisible. Pero hago constar que ni siquiera hubo prueba más allá de dudas razonables de esa imputación. Tampoco hubo prueba más allá de dudas razonables de que hubiera estado en la escena del crimen. Pues la única identificación la dio el asesino confeso, Luis Cádiz. Un testigo mentiroso, cuyo falso testimonio lo prestó para tratar él de lograr un beneficio para sí en la sentencia que le van a indilgar. Tampoco hubo prueba más allá de duda razonable
de que hubiese realmente estado en la guagua perpetrando un asesinato contra una joven bellísima, a quien él amaba, que estaba con ella hacía más de 10 años y que tal vez llevaba en su vientre a su hijo. Vamos a suponer que fuera cierto. A lo mejor el bebé no era de él y él pensaba que era de él. No lo sabemos. ¿Por qué? Porque el Ministerio Fiscal no presentó esa evidencia de ADN para determinar con mayor certeza quién era el papá. ¿Por qué no lo hizo? Buena pregunta para el próximo jurado. Yo les pregunto en este por tanto, ¿por qué iba Verdejo a sentir amor por aquella criatura que terminó siendo abortada por una pareja con quien Verdejo tuvo una relación fugaz? ¿Se acuerdan que se pasó prueba bajo juramento, donde él dice que él sentía amor por ese bebé de esa muchacha, que fue un amorío pasajero, si lo podemos decir de esa forma? ¿Por qué iba a sentir Verdejo amor por ese bebé y al mismo tiempo entonces sentir desprecio por el bebé de la muchacha que él amaba y que llevaba 10 años con ella? ¿Quién puede entender tal contradicción? Damas y caballeros, ahora les voy a hablar como si yo fuese el abogado de Félix Verdejo y ustedes fueran el jurado. Damas y caballeros del jurado, nadie excepto los perpetradores, nadie excepto los que estaban allí, los que conspiraron para asesinar a Keishla, solamente ellos y el Creador de los cielos y la tierra, cuyo ojo todo lo ve, esos conocen con verdad absoluta qué ocurrió. Nosotros aquí en un tribunal, en este procedimiento criminal, tenemos que basar una determinación en la prueba y determinar si la prueba probó más allá de dudas razonables que Félix Verdejo mató o participó en la muerte de Keishla, en el secuestro, en el carjacking, etc. Si Félix es inocente, no lo sabemos. Los juicios de Dios son perfectos porque se basan en la verdad absoluta. Eso lo entendemos. Los juicios en los tribunales se basan en un procedimiento judicial, en la evidencia que se presenta para determinar culpabilidad o no culpabilidad, bajo el quantum de prueba de más allá de duda razonable. En este caso, en el Tribunal Federal de Puerto Rico, en San Juan, Puerto Rico, Félix Verdejo merecía un veredicto de no culpabilidad. Ese es mi veredicto, mi querida audiencia. Y termino diciéndoles lo que siempre le digo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.